A ver, pensemos en esto. Por mucho tiempo, una idea muy común ha sido que ciertas leyes alimentarias de la Biblia, bueno, ya no nos aplican. Es algo que ha definido la forma de comer de muchísima gente por siglos. Pero, ¿y si esa idea tan aceptada se basa, en realidad, en una interpretación que no es del todo correcta? ¿Qué nos dice el texto si lo miramos con lupa? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es el centro de este análisis. En lugar de quedarnos con lo que siempre se ha dicho, lo que vamos a hacer es ponernos el sombrero de detectives textuales. Vamos a seguir las pistas que nos dejan los pasajes que más se usan para justificarlo. Así que, bueno, que comience la investigación. Los dos principales sospechosos, por así decirlo, son siempre los mismos. Un versículo en el Evangelio de Marcos y otro en el libro de los Hechos. Se presentan casi siempre como la prueba definitiva, la autorización para comer de todo. Pero la clave, como vamos a ver, no está en leerlos solitos, sino en todo lo que los rodea. Muy bien, vamos a abrir nuestro primer expediente, el capítulo 7 de Marcos. Para entender bien qué pasa en el famoso versículo 19, la clave no está solo en ese versículo, sino en comprender de qué se estaba discutiendo en ese momento. De verdad, el contexto lo es todo. Y esto es súper interesante, porque aquí vemos el verdadero conflicto. La discusión, el debate que se estaba dando, no era sobre qué animales se podían comer y cuáles no. El problema de fondo era sobre una tradición de hombres, el lavarse las manos de una forma muy específica, muy ritual, que se estaba poniendo por encima de un mandamiento directo de Dios. Y bueno, aquí está el texto en cuestión. Estas palabras de Yeshua, o Jesús, son las que a menudo se interpretan como una puerta abierta para comer cualquier cosa. Pero si leemos con calma, vemos que habla de lo que entra desde afuera y especifica que no va al corazón, sino al estómago, para luego ser eliminado. Entonces, el punto crucial de este análisis es que el pasaje en realidad está describiendo algo tan simple como la digestión. No está creando una nueva ley sobre qué es comida y qué no. La discusión gira en torno a la contaminación ritual por no lavarse las manos, no sobre si el cerdo de repente ya es un alimento aceptable. Se da por sentado que el concepto de comida ya está definido desde antes. Y claro, esta idea no está aislada, encaja perfecto con otras cosas que dijo el propio Yeshua. Aquí en Mateo, por ejemplo, él mismo aclara que no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla. Esto refuerza la idea de que no estaría contradiciendo mandamientos que ya estaban establecidos. Bien, pasemos a la segunda parte de nuestra investigación. Nos vamos a la famosa visión del apóstol Pedro, allá en el capítulo 10 de Hechos. Este es el otro gran pilar que se usa para sostener la idea de que todos los animales fueron declarados limpios. La historia tiene una secuencia muy clara. Primero, Pedro tiene la visión del lienzo lleno de animales. Segundo, su reacción inmediata es un no rotundo. Y tercero, y esto es lo más importante para nuestro caso, el mismo texto nos da la interpretación de la visión, de boca del propio Pedro. No hay que adivinar. Ojo con esta reacción de Pedro, es súper reveladora. Tenemos que recordar que esto pasó varios años después de la resurrección. Si Yeshua ya hubiera declarado que todos los animales eran limpios allá en Marcos 7, la respuesta de Pedro no tendría ningún sentido. Su negativa tan firme nos muestra que, para él, las leyes alimentarias seguían totalmente vigentes. Y aquí está el momento clave, la resolución del misterio. El texto no nos deja con la duda. Pedro, justo después de visitar a Cornelio, que era un centurión romano, entiende y explica el verdadero significado. La visión no era sobre animales, no era sobre comida, era sobre personas. El mensaje era que el Evangelio también era para los gentiles, a quienes no debía considerar inmundos. Bueno, ya revisamos los dos pasajes principales. Ahora vamos a ampliar un poco la perspectiva para ver cómo esta interpretación encaja con un principio mucho más grande, la coherencia interna de toda la Escritura. La idea de fondo aquí es bastante sencilla, la verdad. La Biblia no se contradice. Por lo tanto, un mandamiento que Dios establece en un lugar no va a ser anulado de forma casual en otro sin una declaración súper explícita y clara. Y eso, según este análisis, es algo que simplemente no pasa con las leyes sobre la comida. Para respaldar este principio de consistencia, la fuente nos muestra dos tipos de pasajes. Primero, los que hablan de que Dios no cambia, como es Malaquías. Y segundo, profecías futuras, como esta de Isaías, que en un juicio final condena específicamente a los que comen cerdo. Esto nos deja con una pregunta interesante.
Si comer cerdo ya estuviera permitido, ¿por qué seguiría siendo un problema en el futuro? Y entonces, ¿a dónde nos lleva toda esta investigación textual? Pues es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y resumir las conclusiones que salen del análisis directo de estos pasajes. Para resumirlo bien clarito, el argumento es que Marcos 7 trata sobre tradiciones humanas, Hechos 10 es sobre personas, no sobre comida. Y lo más fuerte es que en ninguna parte de la Biblia encontramos un versículo que diga algo como, oigan, el cerdo ahora es comida, o las leyes de Levítico 11 ya no aplican. La conclusión de la fuente es que la definición original de lo que es alimento simplemente nunca se canceló. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va directo al corazón del asunto. ¿La creencia tan extendida de que se puede comer de todo viene de una lectura cuidadosa y en contexto del texto bíblico? ¿O es más bien una tradición que hemos heredado y aceptado sin hacernos muchas preguntas? Este análisis sugiere que la respuesta, quizás, está en volver a las fuentes originales.